Hola jóvenes, buen día, cordial saludo. Luego de haber trabajado el tema de mutaciones la semana anterior, para esta semana nos corresponde hablar entonces de los síndromes genéticos, que también son algún tipo de anormalidad que se origina a nivel de el material genético. Vamos a ver entonces, los síndromes. Todos los seres vivos poseemos un cuerpo y una posibilidad que nos hace únicos ante las demás personas dependiendo la raza a la que pertenezcamos. Cada cuerpo está compuesto por cualidades como el color de la piel, la estatura, la complexión, el color de los ojos, etcétera, que son la información que los padres transmiten, conocida como herencia genética. Esta información sabemos que se encuentra agrupada en 23 pares de cromosomas alojados en los núcleos de las células. Y esos 23 pares de cromosomas es lo que conocemos como el cariotipo. Aquí lo podemos ver. Del par 1 al 3, del 4 al 5, del 6 al 12, del 13 al 15, del 16 al 18, del 19 al 20 y del 21 al 22. Sabemos que entonces este grupo, que está demarcado con la sombra azul, son los cromosomas somáticos o autosómicos. Y tenemos un par 23, que es el par de los cromosomas sexuales, que estamos viendo aquí en sombra roja. Aquí podemos ver que este cariotipo es de un hombre, puesto que su par 23 es XY. Es aquí donde encontramos las características de ceguera nocturna, daltonismo, hemofilia, que vimos en la herencia ligada al sexo en las actividades de clase. Existen entonces 4 tipos de cromosomas que están caracterizados de acuerdo a la relación que hay en la ubicación del centrómero con relación a las cromátidas. Entonces el centrómero son los puntos rojos que estamos viendo aquí, y las cromátidas son entonces las fibras de ADN que están representadas entonces de color negro. Hablamos de metacéntricos cuando el centrómero está justo en la mitad, submetacéntrico cuando hay una cromátida más larga que otra, pero la diferencia no es mucha. Acrocéntrico, esa diferencia se empieza a notar en los dos lados de las cromátidas, y en el telocéntrico cuando solamente hay una cromátida que está unida al centrómero. Existe entonces una gran variedad de personas en las que se presentan cambios muy diferentes a lo normal en su apariencia física o psicomotriz. Estos cambios pueden ser de herencia por parte de algún familiar. Ya sabemos entonces que estas características genéticas vienen de generación en generación. Y los síndromes genéticos ocurren cuando en la concepción, en la formación del cigoto de un nuevo ser, se genera algún error en el genoma. ¿Qué es entonces un síndrome? Es un cuadro clínico o un conjunto de síntomas que presenta alguna enfermedad y que por sus características poseen cierta identidad, es decir, las personas que poseen algún síndrome presentan rasgos fenotípicos similares. Si hablamos, por ejemplo, de un joven o una joven con síndrome de Down, inmediatamente veremos algunas características que los asemeja y que los agrupa dentro de unos rasgos específicos. Para identificar la presencia de un síndrome es necesario entonces realizar estudios cromosómicos, que son los que se denominan cariotipos, como el que vimos en esta imagen y el que vimos en una imagen anterior. Síndromes genéticos por anomalías numéricas. Se presentan cuando en las células del cuerpo hay un número de cromosomas diferentes al de los 46 cromosomas o 23 pares que corresponden a la especie humana. El tener cromosomas de más o de menos constituye entonces una de las causas del desarrollo de algún defecto o síndrome genético, como el síndrome de Down, que lo estábamos hablando ahorita, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter y síndrome de Edwards. Son cuatro síndromes que son un poco comunes en la población. El síndrome de Down es una de las causas más comunes de anomalía congénita. Se presenta cuando en uno de los progenitores el cromosoma 21 no se separa en la meiosis, y en la fecundación el cigoto queda con un cromosoma 21 de más. Es por esto que el síndrome de Down se conoce también como la trisomía del cromosoma 21. Como ya sabemos entonces, las características en la formación del cigoto, en la formación del gameto, se separan, formando la mitad de la información. Pero si por alguna condición, bien sea el hombre o la mujer, en esa segmentación, esa división de la información genética, el cromosoma 21 no se separa, entonces uno de sus espermatozoides si es hombre o uno de sus óvulos si es mujer, no tendrá un cromosoma 21, sino que tendrá dos cromosomas 21. Supongamos que ese ha sido el óvulo de una mujer, entonces ese óvulo
que tiene un cromosoma del par 1 al par 23, pero el cromosoma 21 al tener dos cromosomas, porque no se separó en la meiosis, cuando se une con el espermatozoide del padre, que tiene también un cromosoma 21, entonces el resultado va a ser un hijo con características del genotipo y fenotipo de síndrome de Down, puesto que va a tener 3 cromosomas 21. Esa presencia de los 3 cromosomas 21 es lo que genera entonces lo que conocemos como la trisomía del cromosoma 21 o síndrome de Down. Y aquí podemos ver entonces una chica que es XX por ser mujer. No tiene 46 cromosomas como es lo normal, tiene 47. Entonces por eso el síndrome de Down también se representa 47 XX más 21. ¿Qué quiere decir? Que es una niña con un cromosoma 21 de más. Por eso no hay 46 sino 47. Lo mismo pasa con el chico. El XY representa un hombre más 21. ¿Qué quiere decir? Que tiene todo su cariotipo más un cromosoma 21, porque tiene una trisomía. Y es por eso que hay un 47 en lugar de un 46. Un segundo síndrome se denomina el síndrome de Edwards. El síndrome de Edwards se presenta cuando en uno de los progenitores el cromosoma 18 no se separa en la meiosis. Y en la fecundación el cigoto queda con un cromosoma 18 de más. Es por esto que el síndrome de Edwards es también conocido como trisomía del cromosoma 18. Esta es una característica o condición que se da uno en 5.000 nacimientos. Y aquí podemos ver entonces el cariotipo para un individuo con síndrome de Edwards. Entonces, como vemos que es un XY, cromosoma sexual es XY, entonces sabemos que es un niño, pero tiene un cromosoma de más, tiene unos más de los 46, y ese que tiene de más es un cromosoma 18. Por eso entonces el síndrome de Edwards también se representa como 47 XY más 18. Otro síndrome es el síndrome de Klinefelter, es un síndrome que afecta a los hombres y se presenta cuando un niño varón nace con al menos un cromosoma X de más. Por lo regular esto ocurre debido a un cromosoma X adicional que lo puede aportar entonces la mamá o el papá en una no disyunción. Se generan 2 aproximadamente en 1000 nacimientos. Entonces aquí podemos ver el cariotipo para un niño, pero este niño tiene 2 cromosomas X. En lugar de ser XY es XXY. Entonces por eso puede ser el síndrome de Klinefelter 47 porque tiene un cromosoma de más. Y ese cromosoma de más es una X, por eso decimos XXY. Pero también puede ser con 2 cromosomas de más, 2 cromosomas X. Entonces al ser 2 cromosomas de más, por eso decimos que es 48 XXXY. Pero también puede tener 3 cromosomas X de más. Aquí lo estamos viendo. El hombre normal es XY con 46, pero tiene 3X de más, 46, 47, 48, 49. Este síndrome de Klinefelter presenta pues, un fenotipo muy específico en los hombres con una estatura muy elevada, poco crecimiento en la barba, pechos algo desarrollados, un patrón de vello púbico parecido al femenino y tienen atrofia testicular. Eso hace que sus testículos sean pequeños e incluso pueden llegar a ser estériles por la no maduración de sus células sexuales y sus gametos. Aquí tenemos entonces otras características pues, del fenotipo de Klinefelter. Pueden presentar osteoporosis con frecuencia, desarrollo de mamas o senos, incluso a algunos les sale un poco de leche, crecimiento del vello púbico, dijimos que como un patrón de mujer, testículos pequeños, piernas y brazos muy largos, cadera ancha, abdomen con forma femenina, hombros estrechos y la carencia de barba o vello facial. Otro síndrome es entonces el síndrome de Turner. Este le da a las mujeres y es el síndrome que se presenta cuando una niña nace con solamente un cromosoma X. Aproximadamente se da 1 en 3000 nacimientos. Aquí podemos ver entonces el cariotipo para esta persona con síndrome de Turner. Y no tiene XX ni tiene XY, solamente hay un cromosoma sexual. Como solamente tiene un cromosoma sexual, y no, por eso no hay 46, solo hay 45 y es un X. Esto se denomina una monosomía. Los anteriores recuerden que eran trisomías. Y aquí vemos entonces unas características especiales, son de estatura baja, tienen un cuello ancho, un tórax en escudo, pechos poco desarrollados y pezones muy separados,
ovarios rudimentarios, lunares marrones en la piel, y estos ovarios rudimentarios hace que también tenga la posibilidad de ser estéril. Bueno, con esta información vamos a pasar entonces a explicar la actividad que van a hacer para esta semana. Van a hacer una búsqueda en internet y con ella van a desarrollar una presentación en PowerPoint en la que van a dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Qué es una aneuploidía? 2. Según el número de cromosomas ganados o perdidos, las aneuploidías se clasifican como nulisomía, monosomía, disomía, trisomía, tetrasomía o pentasomía. Explique cada una de ellas teniendo en cuenta el número de cromosomas con los que queda el individuo afectado. 3. Explique los siguientes síndromes: síndrome de Patau, síndrome de Cri-du-Chat, síndrome de Marfan, acondroplasia, distrofia muscular de Duchenne. No olvide acompañar sus diapositivas con imágenes que apoyen sus explicaciones. Y recuerden que la actividad la entregamos por la plataforma Teams, no por mensaje de chat, sino por la entrega de la actividad. No siendo más, los dejo, quedo atento en la plataforma y hasta pronto.